Vamos a tomar nuestros lugares. Buenos días. Y quiero compartir contigo en esta mañana del libro de Lucas. Y te voy a invitar, si traes tu Biblia, que abras conmigo a Lucas capítulo 1. Y vamos a estudiar algunas partes de este capítulo en este día. Este es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. No vamos a ver todos los versos, pero sí queremos ver algunos de ellos y pedirle a Dios que nos edifique, que nos enseñe a través de su palabra en esta mañana. Vamos a orar para pedir esa iluminación que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Padre, te damos gracias en este día y venimos a tu palabra hambrientos, venimos a tu palabra expectantes del maná, del pan del cielo que tú tienes para nosotros. Abre nuestros oídos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero leer los primeros versículos en Lucas 1 y los primeros 4 versículos son una introducción a todo el libro de Lucas. Creemos que Lucas era un doctor, un médico. Lucas no era de los apóstoles, de los 12 discípulos de Jesús. Y Lucas escribió un libro más aparte de Lucas. ¿Cuál otro libro en la Biblia escribió Lucas? Hechos. Entonces Lucas y Hechos fueron escritos por Lucas. Entonces voy a leer los primeros versículos. Ahí los tienen en la pantalla. Y los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es fácil de entender y me gusta. Dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulaban entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar con todo esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces, Teófilo era una persona, probablemente una persona noble, era cristiano, y en ese tiempo cuando se escribía un libro era común dedicárselo a algún gobernante, a algún líder. Entonces, Teófilo es alguna persona que no conocemos, al cual Lucas escribió este libro. Y quiero nomás notar 2 palabras que ahí en la pantalla están subrayadas, y esto no tiene que ver con el tema de hoy, que vamos a hablar acerca de un hombre mudo, pero me encantan estas 2 palabras y quiero empezar con un pequeño reto al verlas. Y las 2 palabras están en versículo 3 y dice: después de investigar todo, ¿con qué? Con esmero. Desde el principio yo también decidí escribir un relato, ¿de qué tipo? Cuidadoso. En la Reina Valera dice: investigando con diligencia. Entonces, me cae muy bien Lucas. No sabemos mucho acerca de Lucas. Después se unió y en la parte final del libro de Hechos, él estaba acompañando a Pablo y habla en plural de que nosotros hicimos y fuimos. Y fue un compañero de Pablo en la iglesia primitiva, probablemente un líder. Pero Lucas, estudió con mucho esmero, con mucha diligencia. Y el libro de Lucas, a diferencia de los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Juan, el libro de Lucas está lleno de detalles. Aparte, Lucas tiene en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Eso digo yo, no sé, mi suegro dice otra cosa, pero ahí pueden hablar con él. Pero en el idioma griego hay mucha riqueza en el vocabulario de Lucas. Pero aparte del Nuevo Testamento es la parte más acertada de quién era el gobernante en el 4º año del rey fulano y cuando el emperador Augusto César dijo esto. Entonces está lleno de datos históricos, lo cual ayuda a los que están estudiando la Biblia, a los arqueólogos y a los que están comparando con la historia universal. Los 2 libros que escribió Lucas están llenos de datos que pueden empatar para saber de dónde está hablando, qué ciudad y en qué tiempo. Lucas hizo un trabajo con mucha diligencia. Él no fue apóstol
Probablemente él no conoció a Jesús, sin embargo, habló con las personas que lo hicieron y hizo un trabajo con mucha diligencia o con mucha excelencia. Lucas era una persona que buscaba la excelencia. Y yo creo que la excelencia es algo muy importante. Ahí hay una foto de mi sobrina Karina, que este mes vamos a recordarla, de hace 2 años, en febrero, que ella falleció. Y es algo muy difícil para nuestra familia, en especial para mi hermana Kim y Shedi. Y en Aguaiba, donde ella falleció, dedicamos un área de juegos para la memoria de Karina. Fue ahí a un lado de donde fue el accidente, y ahí estuvo jugando ella el último día de su vida, el 18 de febrero del 2015. Y mi hermana escogió un verso que está en Eclesiastés 9:10, que ahí lo tienen, para recordar a Karina. Y me gusta mucho este verso. Y Karina acababa de cumplir 13 años, tenía como 5 días que había tenido su cumpleaños. Entonces, pues yo la recuerdo como una niña, una adolescente que hizo las cosas con mucho esmero, se esforzaba. ¿Mande, Abby? ¿12? ¿Apenas cumplió 12? Ok. No, cumplió 13, gracias. Era una adolescente que en la escuela tomaba clases de piano, tomaba clases de gimnasia, estaba aprendiendo a tocar un instrumento extraño llamado el oboe, y tenía un montón de actividades y hacía las cosas con mucha esmero, con mucha diligencia. Y ahí en Aguayo hay un letrero con este versículo, Eclesiastés 9:10, que dice: todo lo que hagas, hazlo bien. En la Reina Valera dice: lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. En la NBI, hazlo con esmero, o sea, hacer las cosas bien. Y eso es un reto para mí, y yo quiero retarte con esto, abriendo el libro de Lucas. Lo que tengas a la mano para hacer, sea que seas ama de casa, sea que seas papá, sea que seas miembro de esta iglesia, sea que seas pescador de uva, quizá eres maestro, lo que esté en tu mano para hacer, hacerlo bien, hacerlo con excelencia. Y cuando hacemos eso, vamos a reflejar a Dios en lo que hacemos, vamos a reflejar el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos llama para hacer las cosas bien. Y me gusta eso de Lucas, que él escribió un libro y se puso a investigar. Dijo, muchos han intentado escribir, o sea, como que aparte de los evangelios que tenemos hoy, había relatos y había quizá algunas cartas y había quizá unas leyendas, y Lucas mismo, o sea, en el año 80, 90 después de Cristo, ya en la iglesia primitiva vio la necesidad de escribir las cosas bien. Y dijo, me puse a estudiar desde el principio, estudié con diligencia, entrevistó a personas a primera mano. Creemos que entrevistó a María, la mamá de Jesús, porque tiene muchos detalles que solo María iba a saber. Se puso a hablar con personas que conocieron a Jesús en persona, y escribió muy bien escrito el libro de Lucas. ¿Qué estás haciendo tú? Hazlo bien. No hagas las cosas a medias, no hagas las cosas al panzazo, sino haz las cosas bien. Proverbios 22:29 dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Delante de reyes estará, o se codeará con reyes. ¿Has visto a alguien que hace bien su trabajo? Muchas veces le echamos la culpa, somos buenos para culpar a personas o culpar al gobierno. No, es que aquí en México no se puede progresar y no se puede, yo soy del porvenir, y somos buenos para echar la culpa. Pero la Biblia dice, si hacemos las cosas bien, vamos a avanzar, vamos a crecer. Hace 2 meses, de hecho más o menos el 10 de diciembre, el dólar estaba como a 17.50 o 18 pesos. Y estaba platicando con un hombre que es experto en finanzas, y bueno, es un hombre que se me hace muy interesante su vida, y él no es mexicano, y veníamos hablando acerca de México, y le dije, pues el dólar está como a 18, pero no sé si vaya a subir o bajar. Y él me dijo, no, el dólar va a subir. Y le dije, ¿cómo sabes? Pues es que a mediados de diciembre la Reserva Federal de Estados Unidos va a hacer un anuncio que no sé qué, y va a subir el dólar. O sea, como 2 semanas antes de que subió así drásticamente. Y dije, órale, es profeta este cuate, ¿no? Y él me dijo, de hecho, yo creo que va a subir como o sea, va a seguir subiendo hasta llegar a 23 o 25 pesos por dólar.
Y yo lo volteé a ver y dije, híjole, eso es terrible. Y él me dijo, ¿cómo que terrible? Y ese es un empresario y él importa cosas de Asia y tiene varios negocios, pero es cristiano. Y él dijo, ¿cómo que terrible? Cuando el peso baja, es una excelente oportunidad para exportar productos mexicanos. Y él, los mexicanos, le decía, es que México tienen todo. Están aquí a un lado de Estados Unidos, pueden exportar muchas cosas y tienen un montón de riquezas. Y nomás vi su perspectiva. O sea, ¿cuántos mexicanos no nos quejamos? No, ay, no, el gobierno y Peña Nieto y el dólar ya subió y vamos a protestar el gasolinazo y todo eso le echamos, somos buenos para echar la culpa. Pero la Biblia dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Va a escalar, va a subir, delante de reyes estará, no estará delante de los de baja estima. Hacer las cosas bien, lo que te toque hacer, donde sea que Dios te ha puesto, donde sea que estás ahorita, seas estudiante, tengas un trabajo que quizá no te guste, pero hazlo bien. Y la promesa bíblica es que vas a ir subiendo. Esa es la introducción. Vamos ahora a ver acerca de un personaje, el papá de Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe quién era el papá de Juan el Bautista? Zacarías. Y en la Biblia hay dos Zacarías, por lo menos dos. Uno es el papá de Juan el Bautista que aparece en este capítulo, y el otro es un profeta del Antiguo Testamento, y tenemos un libro de Zacarías, el cual no son dos personas distintas. Entonces, voy a leer del versículo 5 al 8, dice: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elisabet también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elisabet eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos, las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elisabet no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Verso 8. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba en turno esa semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendemos de Zacarías? Donato, una cosa de Zacarías que leyó que escuchó en esos versículos. Una cosa, vimos varias. Eran fieles, muy bien. Era sacerdote, muy bien. Eran justos y eran ancianos. Sí, pero se me está adelantando porque todavía no llegamos ahí. Ok, entonces este era Zacarías. Ahora, vamos a ver un pequeño video y en este video vamos a ver lo que pasó de ahí en adelante. Me gusta poner el video porque nos ayuda a visualizar, imaginarnos las cosas, aunque les aviso, este video tiene un error grande, o sea, tiene una diferencia como está en esta película como fue en la Biblia. Entonces, quiero ver si usted se da cuenta del error. Entonces vamos a ver el primer video. Ese debe ser el sumo sacerdote que tiene el pectoral en el pecho, y ese es Zacarías. Este honor es para ti, Zacarías, y tu aldea. Shifti babit adoshem, lachasot vanoam adoshem, ulbaker behi cholo. Achat sha'alti me'et adoshem, shifti babit adoshem, lachasot vanoam adoshem. والبكير به خلو أخجلت ميت أدوشم
te va a dar un hijo. Lo llamarás Juan. Mi esposa ya es grande, no puede tener hijos. Y él será el profeta del más alto, pues él preparará al pueblo para la llegada del Señor. Pero yo ya estoy viejo. Te quedarás mudo y no podrás hablar porque no has creído mis palabras. ¿Qué sucede, Zacarías? Tuvo una visión de Dios. Gracias. Ok, voy a leer ahora cómo fue y a ver quién me dice. Quizá haya varias diferencias pequeñas, pero una diferencia principal que yo veo aquí con lo que dice la Biblia. Versículo 9 dice: como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Hasta ahí. Ok, ¿qué error grande hay en el video? Que no sale el ángel, lo tienen ahí como hablando del humo. Bueno, es que usaba una crema especial. Dice que el ángel estaba de pie. Entonces eso no lo pone en la película, pero lo demás en general está bien. Dice que había una gran multitud afuera y en la película son como 8 personas, pero bueno, ¿verdad? A lo mejor no les alcanzó para los actores. Ahora, en Israel había 12 tribus y entre esas tribus había una tribu sacerdotal. ¿Cuál era la tribu de los sacerdotes? Los levitas. Y entre los levitas, bueno, no todos los levitas eran sacerdotes, porque dentro de la familia de Leví solamente los descendientes de Aarón eran los sacerdotes. Pero había muchos sacerdotes en Israel. Entonces, dice en el versículo 8 que le tocaba estar en el templo de Jerusalén. Y me gusta esto. Me gusta que, bueno, estudiando un poco, aprendí que los sacerdotes estaban divididos por grupos, por decirlo así, en equipos, y cada equipo le tocaba servir en el templo 2 semanas del año. Entonces, el año tiene 52 semanas, 2 veces, o sea, cada 26 semanas les tocaba ir a servir por una semana. Entonces, Zacarías no vivía en Jerusalén, donde estaba el templo, vivía en un pueblo, y le tocaba venir 2 veces al año, quizá le tocaba en enero y en agosto, o no sé cómo era la suerte o cómo se organizaban, pero solamente 2 veces al año les tocaba ir a servir, de manera que constantemente había rotación de sacerdotes en el templo. Entonces, si un judío iba al templo, iba en abril, le tocaban ciertos sacerdotes, y regresaba un mes después y iba a haber otros, y 8 meses después iba a haber otros. O sea, era muy difícil que te tocaran los mismos sacerdotes, era una rotación. Y me gusta eso, me gusta cómo trabajaban en equipo, y veo una diferencia que veo muy grande con nuestra iglesia moderna, es que nosotros hacemos mucho alarde de quiénes son los sacerdotes en la iglesia, quiénes son los predicadores famosos, o los grupos de alabanza conocidos, o los cantantes, o los profetas, y vamos a ir a escuchar a fulano, y vamos a ir a escuchar a fulano. Y en la Biblia no era así, sino iban al templo para buscar a Dios. Y los sacerdotes eran secundarios, o sea, no era de que, ahora va a hacer la oración fulano de tal, entonces voy a ir ese día. No había estrellas dentro del sacerdocio del Antiguo Testamento, y creo que nos falta aprender de este modelo bíblico y no depender tanto de una persona, ¿verdad? De niño, me acuerdo, todo el mundo llamaba a esta iglesia la iglesia de Topete, ¿verdad?
y ahora muchos lo llaman la iglesia de Marcos. Y mi papá dice, bueno, yo no morí por nadie, no es mi iglesia. Ojalá lleguemos a que la podemos llamar la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, porque es de Él. Y que no nos enamoremos de las personas, de los que son los ministros delante de Dios. Entonces a Zacarías le tocaba ministrar y era un equipo, no sé cuántos eran el grupo de sacerdotes, pero aparte de eso, lo que Zacarías estaba haciendo es que estaba trayendo el fuego al altar. Ahora, en el tabernáculo de Moisés y también en el templo, había el altar donde ofrecían los animales que estaban en la parte de afuera del templo. Y había mucho humo y fuego y mataban a los borregos, se ofrecían los sacrificios. Entonces, tengo entendido que 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, ofrecían un sacrificio diario. Y cuando ofrecían el sacrificio, a un sacerdote le tocaba tomar, tenía un incensario que era como que él tenía ahí, pero realmente tenía una cadenita, un hilo, y lo mecían. Y tomaban carbones encendidos del altar de afuera, lo ponían en el incensario y luego entraban al lugar santo. En el lugar santo había 3 cosas: la mesa de los panes, el incensario y el candelabro de oro. Iba al incensario adentro del lugar santo y prendía el incienso. Y aparte, cuando iba entrando, ponían ciertas hierbas o ciertas especias que llenaba el lugar santo de humo. Y esto era un gran honor para un sacerdote. Repito, les tocaba 2 veces al año servir, pero esto era algo de una vez en la vida nada más. Y hay sacerdotes que nunca les tocaba. Era por suertes, como dice el pasaje. Entonces este era el día de suerte de Zacarías. Era el día que le tocaba a él entrar y encender o llevar el incienso dentro del lugar santo. De hecho, estaba acomodado por suertes, de manera que si un sacerdote ya le había tocado alguna vez en su vida, no podía repetir. Era algo literalmente de una vez en la vida. Probablemente este era el día más especial de la vida sacerdotal de Zacarías, porque le tocaba hacerlo. Entonces entró probablemente con mucha anticipación, con mucho gozo, mucha expectativa a la presencia de Dios. Prendió el altar del incienso y es cuando se le apareció el ángel. Y la costumbre era que el pueblo, y dice la multitud, esperaba fuera del templo. El sacerdote entraba solo, no al lugar santísimo, eso era otra cosa que solamente el sumo sacerdote. Entraba solo al lugar santo y cuando salía bendecía a la congregación, bendecía a la multitud, y ellos estaban esperando esto. Entonces era un día muy especial para Zacarías. Ahora voy a leer desde el versículo, voy a leer otra vez en el versículo 9 en adelante. Dice: como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud esperaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y me salto los versículos que vienen. Ahora, Zacarías estaba ahí orando y el ángel que se le apareció es el ángel Gabriel. Más adelante dice su nombre. Solamente en la Biblia hay 2 ángeles que conocemos su nombre: Miguel y Gabriel. Miguel lo llama el arcángel y Gabriel creemos que es como el ángel mensajero. Se le apareció a María, se le apareció a Zacarías, se le apareció a José y en el Antiguo Testamento a Daniel. Algunos creen que Gabriel era arcángel también. La Biblia no dice eso. Puede que lo sea, puede que no, pero Gabriel es un ángel. Y el ángel Gabriel le dice a Zacarías: no temas, y me gusta lo que dice enseguida: Dios ha oído tu oración. ¿Y cuál era la oración de Zacarías? Tener un hijo. Y ya era anciano. Y yo no creo que en ese momento estuviera orando por un hijo, porque cuando el ángel dijo: vas a tener un hijo, él dijo: ¿cómo va a ser? Pero él tenía una oración, una petición, él y su esposa, que yo creo que constantemente estaban
presentando delante de Dios. Y este día especial en que él entró a la presencia de Dios, Dios a través del ángel le confirmó: he oído tu oración. Y eso me habla a mí de que no desmayemos en nuestra oración. No nos demos por vencidos, nomás porque Dios no nos contestó en un día, o en una semana, o en un año, o en el caso de Zacarías y Elizabeth, no sabemos su edad, eran de edad avanzada, eran viejitos. Tuvieron a Juan el Bautista y no vuelven a salir en la Biblia, probablemente fallecieron, no sé, quizás tenían 60 años, quizás 70, quizás 80 años, no sabemos, pero eran de edad avanzada. Sin embargo, ellos tenían una oración y habían persistido con su oración delante de Dios. Si tú tienes una oración, no te des por vencido. Dios tiene propósitos que nosotros no entendemos. Yo creo, no sé, yo estoy aquí suponiendo, quizá ellos a los 20 años pidieron un hijo y probablemente Dios no se los dio, y quizá Dios no se los dio a los 20 porque quizá Dios quería que los padres de Juan el Bautista fueran llenos de sabiduría. Y había un propósito con la edad que ellos tenían y el conocimiento y la madurez que ellos iban a tener. Juan el Bautista era primo de Jesús, era pariente. Juan el Bautista creció en el desierto. Quizá de joven, de adolescente se fue al desierto, quizá fallecieron sus papás y es lo que lo hizo ir al desierto donde Dios tenía un ministerio para él. No sabemos, pero Dios tiene un plan. Y a veces nosotros nos desesperamos porque queremos que Dios haga las cosas a nuestro tiempo o a nuestra manera. Pero la promesa de aquí, que aquí vemos, es que el ángel le dice: Dios ha oído tu oración. Dios es fiel y Dios escucha nuestras oraciones. Y el ángel se lo dice y Zacarías duda. Y el versículo, me salto hasta el versículo, bueno, voy a leer la promesa. Versículo 14 dice: tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. Y ahora le dice algunas instrucciones, que en el Antiguo Testamento había un voto o una consagración especial que se llamaba el voto de Nazareo. Nada que ver con Nazaret y Nazareno, era un voto llamado Nazareo. Que, bueno, vamos a leer lo que dice. Dice: porque él será grande a los ojos del Señor, no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Okay? Entonces hay mucha riqueza ahí en la promesa de Juan el Bautista. ¿Quién en la Biblia fue nazareo? ¿Quién hizo voto de nazareo? Sansón, Samuel. En el Antiguo Testamento ellos dos, Sansón y Samuel. Entonces un nazareo no podía beber nada de que venía de la uva, ni vino, ni sidra, ni uvas frescas. No podía tocar cuerpos de alguien muerto o animales muertos. Y sobre su cuerpo, ¿qué característica tenía el nazareo? No se cortaba el pelo. Por eso Sansón, conocemos a Sansón con el pelo largo, pero el profeta Samuel probablemente también tenía rastas hasta el suelo porque era nazareo. Y Juan el Bautista también. No dice iba a ser nazareo, pero dice que no beberá, y eso solamente lo hacían cuando era un voto de nazareo. Entonces probablemente Juan el Bautista tenía pelo, nunca se lo cortó, probablemente hasta el suelo. Entonces hizo un voto de nazareo, estaba consagrado. Y luego dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y esa es una cita de una profecía en el Antiguo Testamento. Ralph, tú que sabes todas las respuestas. ¿Quién profetizó esto en el Antiguo Testamento? ¿O en qué parte de la Biblia dice hará volver el corazón de los padres hacia los hijos? Ok. ¿Quién sabe? ¿Dónde en la Biblia dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos? Malaquías, muy bien. Malaquías, el cual es el último libro del Antiguo Testamento y el último capítulo, de hecho la última profecía del Antiguo Testamento es hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces aquí entra el Nuevo Testamento, después de 400 años de silencio y ¡prum!, Dios los enlaza. Esa última profecía que di en el Antiguo,
lo cumplo ahora en el nuevo con Juan el Bautista. Entonces, profetiza acerca de lo que será Juan, y luego Zacarías duda. Dice Zacarías en el versículo 18, Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Dudó. Y dudó, aunque era su oración, era su petición de tener un hijo. Dios le dijo: llegó la hora, vas a tener un hijo, y dudó. A veces ni siquiera le creemos a Dios para lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? Y me encanta la respuesta del ángel. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. O sea, Gabriel venía en una encomienda. La vida de Gabriel, o sea, no sé si se les puede llamar así a la vida de lo que hacen los ángeles, pero Gabriel venía a estar delante de Dios. Y Gabriel bajó del cielo en un instante, yo creo, está del trono de Dios a Zacarías y le da un mensaje de parte de Dios, y Zacarías duda, y Gabriel como que se desespera, dice: ¿cómo cuestionas? Porque yo vengo de estar o sea, yo soy Gabriel y delante de Dios estoy. O sea, mi trabajo, mi vida es estar parado delante del Dios del universo y te vengo a dar una palabra de parte de Él, no dudes. Y como castigo o como consecuencia de su duda, ¿qué le sucedió a Zacarías? Quedó mudo. Entonces, me hace ver algo aquí, me hace ver que delante de Dios es verdad. Y las palabras de Dios siempre son verdad. Y a veces nosotros dudamos de las palabras de Dios porque estamos viendo las circunstancias. Y en el caso de Zacarías, como mencionó Adrián, Elizabeth probablemente estaba mucho más acabadita de como salió en la película, ¿verdad? Entonces Zacarías a lo mejor pensó en su esposa ya anciana, ya grande, y dijo: ¿cómo? Dudó, porque él estaba viendo las circunstancias, estaba viendo su edad. Y Gabriel le dice: yo estoy delante de Dios. Lo que Dios habla en su palabra siempre es verdad, aunque vaya en contra de nuestras circunstancias, sigue siendo verdad. Y no debemos permitir que la duda entre en nuestro corazón y que la duda nos haga cuestionar la palabra de Dios. Y yo quiero retarte. Si tú tienes, esta es la palabra de Dios, la palabra revelada en la Biblia. Y cuando tú te agarras de una verdad bíblica, es verdad. Y a veces la palabra de Dios, una palabra viva al momento, puede ser una palabra profética, una palabra que Dios te habla a través de alguien, que no es lo mismo que una revelación de la Biblia, debemos de cuestionar. Pero a veces tienes una palabra profética o alguien te dice algo, tienes un sentir en tu corazón que tú crees o tú sabes que viene de parte de Dios, pero lo dudas porque va en contra de la circunstancia. La verdad de Dios siempre va más allá. Aunque no lo entendamos, aunque no parezca, tenemos que aprender a agarrarnos, aprender a creer en la palabra de Dios. Entonces, Zacarías dudó y el ángel le dijo: porque dudaste, te vas a quedar mudo. Y desde ese día, Zacarías no pudo hablar. Ahí está, tu oración ha sido oída, aunque ya eran ancianos, y ahora quedarás mudo. Y por unos meses, por lo menos 9 meses, quizá un poquito más, no sabemos cuándo quedó embarazada Elizabeth, Zacarías se quedó mudo. Y no pudo hablar. Y no sabemos si fue sordo mudo o nomás mudo. A veces... Hace unos meses estaba platicando con Lucas Everett, de aquí de Sordomudo, y Lucas me explicaba que hay mucha ignorancia hacia los sordomudos. Para empezar, la mayoría de los sordomudos no son sordomudos, son nada más sordos, no pueden hablar, perdón, son sordos, no pueden oír, y como no pueden oír, no pueden, o sea, tienen la habilidad física de hablar, pero como no oyen, no pueden poner en práctica el habla. Y ellos quieren en sordomudo cambiarle el nombre a rancho sordo, nada más, porque no son mudos y la gente no es muda.
estaba leyendo un comentario de John MacArthur, un comentarista, y dice que más adelante cuando le preguntaron a Zacarías cómo se iba a llamar el hijo, le preguntaron con señas. Y el autor dice, gente tonta, él no estaba sordo, él estaba mudo. Pero a veces a los sordos los tratamos como mudos y a los mudos como sordos, ¿verdad? Entonces, desde ese día en adelante Zacarías fue mudo, no pudo hablar. Entonces, él expresó duda, él cuestionó la palabra de Dios y el Gabriel le dice, yo soy Gabriel y ahora vas a quedar, o sea, como que le dice, cállate, no digas nada. Y hay una lección aquí para mí. Cuando yo tengo duda de la palabra de Dios y cuando tú tienes duda, aprendamos a ser mudos. Porque cuando hablamos cuestionando la palabra de Dios, cuando comentamos en contra de la palabra de Dios, cuando dudamos, trae destrucción. Aprendamos a callar, aprendamos a creer la palabra de Dios, a escucharla y callarnos. No decir, pero ¿cómo va a ser? No, Dios, ¿cómo vas a cumplir eso? Y a cuestionar lo que viene de Dios. Porque la verdad de Dios es más verdadera que nuestra circunstancia. En agosto, Rigel y yo fuimos a India y ahí en India vimos la casa de este hombre, Guillermo Carey o William Carey. Guillermo Carey fue un inglés que se fue de misionero a India hace muchos años y él lo llaman el padre de las misiones modernas. Y entramos, de hecho estaba su casa ahí, entramos, otras personas viven ahí, pero entramos ahí como a la escalera de la entrada y hay una universidad que él fundó y una iglesia. Y está al lado este de India, en el estado o la provincia que se llama Bengal. Y ahí vivió William Carey. Y él es muy conocido, muy famoso en el mundo de las misiones. Dios le dio una habilidad muy, muy especial con idiomas. Él tradujo la Biblia en 6 idiomas, él solo. Y durante su vida, él dirigió para que se tradujera toda parte de la Biblia en 44 idiomas. Hoy en día, traductores de la Biblia con herramientas, internet y muchas cosas, tardan 20 a 30 años para traducir la Biblia en un idioma, dependiendo de la dificultad del idioma. Y William Carey lo hizo, o sea, tenía una habilidad prodigiosa para los idiomas. Y de hecho, muchos de los idiomas al que tradujo la Biblia, incluyendo el bengalí, no tenía abecedario. Entonces él inventó letras para el idioma de India y él inventó un abecedario para ellos, imprimió la Biblia y tuvieron que mandar a hacer las letras para poder imprimir. Y Dios lo usó mucho y fue un ejemplo para muchos misioneros que Dios levantó después de Guillermo Carey. Y él tiene una frase famosa que ahí está en inglés, dice, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Y hay una historia famosa de William Carey. Cuando él era joven en Inglaterra, él estaba en una iglesia bautista y él empezó a sentir carga por los perdidos y organizó y empezaron a aprender de India y de otros lugares y él vio la necesidad y él sintió que Dios lo estaba llamando para irse de misionero a India. Entonces estuvo en una reunión que no sé exactamente con quién fue, con los ancianos o diáconos de la iglesia, con líderes de la iglesia bautista en Inglaterra, hombres cristianos que amaban a Dios. En ese tiempo la idea predominante era que Dios salva a los que quiere salvar y los que no quiere salvar se pierden. Entonces no había mucho chiste en evangelizar, no promovían las misiones, de hecho no existían las misiones porque era bueno, los paganos pues por sus pecados van a ir al infierno y punto. Y así es el plan de Dios. Entonces Guillermo Carey se fue a una junta y dijo, quiero irme de misionero a India, y uno de sus líderes, Guillermo Carey estaba puesto de pie en la junta y le dijo las palabras famosas, young man sit down, joven siéntate, si Dios quiere salvar a los paganos lo va a hacer sin tu ayuda y sin la mía. Y, o sea, le estaba bloqueando y no le dieron permiso de irse inicialmente a las misiones. Y después Dios abrió las puertas y se fue y empezó todo un mover de misiones. Y Guillermo Carey estaba siguiendo un llamado de parte de Dios. Sin embargo, yo veo a esas personas que lo bloquearon, esas personas que querían callarlo. No lo hagas.
Y yo creo que a veces hacemos lo mismo. A veces lo hacemos con nuestros hijos. A veces lo hacemos con jóvenes. Y nos es muy fácil dudar. Y nuestro hijo dice, no, yo quiero hacer esto y lo otro. Yo quiero ir a estudiar una carrera. No, aquí no se puede, es muy caro. Yo quiero viajar a tal lugar. No, eso es muy difícil, no se va a poder. O un joven dice, yo quiero, no sé, poner un negocio. No, olvídate de eso. Y muchas veces tumbamos, cortamos las alas de personas a las que Dios le está hablando. O alguien que siente un llamado para irse a las misiones y lo paramos. O alguien que tiene una palabra de parte de Dios, un llamado para cumplir en su vida, y en lugar de apoyar y creer en esa persona, cuestionamos y dudamos como Zacarías. Lo mejor que podríamos hacer es estar mudos, callarnos. Aprendamos a creerle a Dios. Lo podemos hacer para otros y lo podemos hacer para nosotros mismos también. Todos conocemos nuestros errores, nuestras debilidades, y nos es muy fácil cuestionarnos a nosotros mismos. Y a lo mejor Dios te está llamando para ir a hablarle a alguien acerca de Cristo. No puedo. Híjole, no, es que yo no sé mucho la Biblia, no entiendo, está muy difícil. O a lo mejor Dios te está llamando para ir a Proyecto Culiacán o ir a Proyecto Caborca a servir, a llevar buenas nuevas, y tú dices, no, ¿cómo? Esa es la actitud de Zacarías. Mejor como mudo, mejor cállate, callémonos, porque para que lo que Dios quiera hacer necesita un ambiente de fe. Si no tienes fe, si no crees en la palabra de Dios, cállate, que me desesperas, ¿verdad? A veces es lo mejor que puede ser. A veces la bendición más grande que puedes traer sobre otra persona es callarte para no impartir duda, para no contagiar duda a lo que Dios quiere hacer. Entonces Zacarías dudó y el ángel o Dios por su poder lo enmudeció. Ahora voy a regresar poquito aquí. Me brinqué algo que quería ver. En el versículo 9 dice que le tocaba ese día por suerte, le tocaba a Zacarías entrar en el santuario. Y esta es una ilustración del templo, y en el fondo del templo, separando el lugar santo y el lugar santísimo, había un velo, una cortina gruesa que nadie podía pasar. Y el día que Jesús fue crucificado, ese día sobrenaturalmente se rasgó el velo, representando que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Y lo que quiero decir es lo siguiente: en la presencia de Dios suceden cosas. En la presencia de Dios Dios puede tocarnos, Dios puede hablarnos, Dios puede transformar nuestro corazón. Y en el Antiguo Testamento, incluyendo a Zacarías, no tenían acceso al lugar santísimo. Y en el caso de este hombre, que era un hombre justo, un hombre que toda su vida había caminado conforme a los mandamientos de Dios, era un hombre que dice en la Reina Valera que era irreprochable. O sea, él obedecía todo lo que la ley decía. Era un buen hombre, y este era un día en su vida que le tocaba estar solo en la presencia de Dios. Y hermano, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, a que el Espíritu Santo se mueva sobre nuestro corazón, que nos hable, porque Jesús ha abierto el lugar santísimo para nosotros. Dice, quiero leer en Hebreos capítulo 10 del 19 al 22, dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Verso 22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Entremos directamente. Ya no hay sacerdotes entre nosotros y Dios. No es de que nosotros venimos con el pastor o con el líder para que él hable con Dios. No hay intermediarios. El camino está abierto para entrar a la presencia de Dios. Entra directamente con un corazón sincero. Cuando vengas a este lugar,
empezamos a adorar. Conéctate con Dios. Olvídate de los que están a un lado, trata de olvidar los problemas que traes, trata de olvidar tus preocupaciones, que si van a ganar los Patriotas o los de Atlanta, olvídate de todas esas distracciones y conéctate con Dios. Es una bendición poder entrar en su casa, poder entrar con Él, y como sucedió en este relato con Zacarías, cuando estamos delante de Dios, suceden cosas. Cuando estamos delante de Dios, Dios obra en nuestra vida, Dios contesta la oración, Dios nos da dirección en la presencia de Dios. No menospreciemos el venir delante de Él, porque lo hacemos cada domingo o cada miércoles en este lugar. El tiempo de adoración, el tiempo de oración es una oportunidad dorada para estar delante de nuestro Dios. Y no nomás es en este lugar, porque este no es un templo, aquí nos congregamos, pero tenemos acceso en nuestra casa, tenemos acceso en nuestro lugar de oración, en nuestro lugar de la palabra, tenemos acceso a Él, aprovechemos. ¿Tienes dudas? ¿Tienes problemas? ¿Tienes preocupaciones? El Salmo 73, 17, escrito por Asaf, dice que él estaba confundido por unas cosas y dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Hay una comprensión que Dios, hay una iluminación que Dios da en su presencia, en el santuario. Entonces aprovecha la oportunidad de venir delante de Él. No, que no sea rutina, que no sea religión, sino es algo real, venir delante de nuestro Dios y nuestro Rey. Entonces, el ángel lo dejó mudo. Y me voy a saltar parte del relato. Zacarías y Elizabeth terminaron su tiempo de servicio, se fueron a su casa, después Elizabeth quedó embarazada y después el capítulo relata sobre María. Me voy a saltar la parte de cuando Gabriel se le aparece a María y María visita a Elizabeth y voy a ir adelante hasta el versículo 57. Y voy a leerlo primero y luego vamos a ver un video. Dice Lucas 1:57. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en su familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Vamos a ver un video que representa esta porción. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, cría a este niño para su padre y su madre, y sea su nombre en Israel Zacarías, hijo de Zacarías. No Zacarías, sino será llamado Juan. Nadie hay en tu parentela con ese nombre.
Su nombre es Juan. Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, que seremos salvos de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos le serviríamos sin temor, en santidad y en justicia ante Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus vías, para enseñar salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la misericordia de Dios. Y la aurora desde lo más alto nos ha visitado para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos por camino de paz. Entonces vemos que Zacarías estuvo mudo cuando iban a hacer al hijo, al octavo día lo iban a circuncidar, y por inercia, no sé si un hombre como aparece ahí o parientes, no sabemos, dijeron, querían ponerle Zacarías, y primero Elizabeth dijo, no, va a ser Juan, y le preguntaron al papá Zacarías, y él lo escribió, su nombre es Juan. Entonces hay una conexión entre la profecía de Gabriel y cuando él lo declaró. O sea, él estaba acordando y estaba declarando lo que Gabriel le había prometido, lo cual era obvio porque ya se había cumplido, pero se le soltó la lengua, recuperó el habla al momento de unirse a la palabra de Dios. O sea, ya estaba operando por fe, ya estaba operando de acuerdo con lo que el ángel había profetizado. Entonces veo un principio aquí. Cuando tienes duda, cuando cuestionas una promesa o una palabra de Dios, hazte el mudo. Y cuando puedes unirte a una palabra de Dios, puedes declarar y puedes creer una promesa de Dios o para creer una promesa de Dios. La Biblia dice algo para ayudarte a crecer, declara la promesa de Dios. Aprendamos a hablar el lenguaje que Dios habla. Aprendamos a conectarnos con la verdad. Como dijo Gabriel, yo estoy delante del trono de Dios. Lo que sucede delante del trono de Dios, lo que Dios decreta, lo que Dios habla es la verdad absoluta, es la verdad eterna. No importa si Él declara bendición sobre nosotros y nosotros sentimos que estamos viviendo en maldición o en pobreza. La verdad y la promesa es verdad. Tenemos que agarrarnos de lo que Él ha hecho y tenemos que hablar y dejar que nuestras palabras, no, lo digo así, nuestras palabras se convierten en palabras poderosas cuando nos conectamos con lo que Dios está diciendo. Eso es lo que sucedió en la vida de Zacarías. Se conectó, declaró, es Juan, y ¡pum!, se le soltó la lengua. Y en cuanto soltó la lengua, empezó a alabar a Dios, empezó a glorificar a Dios y a profetizar. Y quiero terminar con la última parte del capítulo 1 de Lucas. Y Juan da gracias a Dios y tiene una visión totalmente nacional, o sea, no dice gracias Dios porque me diste un hijo, no, él dice gracias Dios de Israel porque has cumplido tus promesas sobre Israel y ahora vas a traer el Mesías de Israel. O sea, su visión era para el pueblo de Israel, no para su vida, no era una visión egoísta. Entonces da gracias a Dios y luego se voltea con su hijo y me encanta esto y dice, y tú niño, y empieza a profetizar. Ahora vamos a leer esos últimos versos y quiero terminar con esto y pon mucha atención por favor. Dice, ya leímos en unos versículos anteriores que el ministerio de Juan fue preparar el camino ¿para quién? Para el Señor, para Jesús. Es una profecía de Isaías 40 que dice que todo monte sea
bajado y todo valle alzado. Cuando un rey o alguien muy importante iba a viajar a un país, igual que si el presidente de México va a viajar por aquí, primero tapan los baches, pues en tiempos de la Biblia los caminos estaban peor, pues con lluvias y todo, y cuando iba a venir un rey preparaban el camino, tapaban baches, rellenaban lo que los ríos habían limpiado para que el rey pudiera venir en su carruaje y tener un buen paseo. Y espiritualmente ese fue el camino de Juan el Bautista, preparó el camino del Señor, el camino a Jesús, preparó un ambiente espiritual en la nación de Israel a través de un ministerio de bautismo y una palabra de arrepentimiento que preparó un ambiente espiritual para lo que Jesús quería hacer. Ese es el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, estamos cerca de la segunda venida de Jesús. Y de la misma manera que Juan el Bautista preparó la primera venida, yo creo que Dios está levantando una generación tipo Juan el Bautista, o más bien que Juan el Bautista es tipo esta generación, una generación radicalmente entregada a Dios que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Esto o sea, pudiera ser un estudio muy largo y profundo. Rigel y yo principalmente hemos aprendido esto de Mike Bickle y el ministerio de Kansas que se llama IHOP. Ellos enseñan mucho sobre esto y ellos lo llaman la generación precursora. Precursor es alguien que va delante de otro. Entonces, bíblicamente estudian cómo en esos últimos tiempos Dios va a levantar una generación como Juan el Bautista, porque Dios ha prometido que en los últimos días va a haber un gran avivamiento, dice el libro de Joel, que va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y al mismo tiempo que la maldad del mundo y el odio y la guerra va creciendo, al mismo tiempo Dios se derrama y Dios visita a su iglesia de una manera sobrenatural en los últimos días. Y dice, voy a saltar al último, más bien me regreso al versículo 46, dice que la gente notó, bueno, lo voy a leer, dice, los que oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial, sobre Juan el Bautista. De la misma manera yo creo que la mano de Dios está moviéndose sobre todo el mundo hoy en día. Lo vemos en Australia, lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en Asia. Dios está despertando un avivamiento, es un tiempo especial. Y de la misma manera que preguntaron sobre Juan, ¿qué sucederá con este niño? Podemos preguntar, ¿qué sucederá en esta generación? Porque la mano de Dios está reposando de una manera especial. Dios está preparando un ejército tipo Juan el Bautista que va a preparar el camino de su venida. Entonces ahora sí quiero leer la profecía que Zacarías dio a su hijo, pero es doble, es sobre Juan el Bautista y su ministerio, pero también es sobre la generación precursora. Entonces vamos a terminar con estos últimos versos. Dice versículo 76. Perdón, 76. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. 77. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierra misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos por camino de paz. Entonces, ¿alguien lo tiene en la Reina Valera? Porque me gusta, suena bien poético como dice la Reina Valera. Nos visitó desde lo alto la aurora, la luz de la aurora, como un nuevo amanecer está profetizando. Declara varias cosas acerca de su hijo, declara que va a ser profeta, y Juan lo fue. Declara que va a ir delante de la presencia de Dios. O sea, Juan el Bautista tenía comunión con Dios, sabía entrar a la presencia de Dios y de ahí ministraba. Y ambas cosas son verdades acerca de esta generación. Dios quiere una generación que se levanta para profetizar, que va delante de su presencia, o sea, que se conecta con Dios en su presencia y lleva salvación. En los versículos anteriores habla de salvación a su pueblo, lo cual es Israel,
y luego salvación a las naciones. Entonces vemos que en estos últimos tiempos Dios ha preparado salvación sobre los judíos y de ahí desencadena en salvación para las naciones. Estamos viviendo tiempos de avivamiento, estamos viendo cómo tanto en Israel, lento pero seguro, la iglesia en Israel, la iglesia mesiánica está creciendo como en ningún otro tiempo de la historia, y alrededor del mundo se está desencadenando, se está soltando avivamiento. Dios está levantando una generación que prepara el camino de su venida. Entonces, queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. Queremos creerle. Y cuando Dios nos dice, van a ser un hijo, Elizabeth, aunque está grande, va a tener un hijo. Y aunque Dios nos diga en estos tiempos, va a haber un avivamiento, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver a Dios, vamos a ver salvación. En lugar de cuestionar, no, ¿cómo? No, está muy difícil, el dólar está muy alto y hay mucha droga aquí en el porvenir, no se puede. No, creemos la palabra de Dios, declaramos la palabra de Dios sobre nuestra vida. Yo puedo hacer grandes cosas porque Él va delante de mí. Yo puedo porque Él me ha llamado a hacerlo. La semana pasada conocí por primera vez a la señora María de Jesús Dávalos, que su esposo Chuy Dávalos y ella fueron, él comenzó Agua Viva. Y estaba platicando con ella y me estaba contando diferentes historias de cómo fue Agua Viva en sus inicios. Que no había carretera, tenían que bajar por no sé qué rancho en pura terracería, no tenían agua, tenían que traer agua, dormían no había ninguna construcción, que Chuy Dávalos dormía ahí donde está ahorita la cancha de básquet, que un día amaneció con una culebra aquí enredada, una cascabel, un montón de historias, pero es una señora, no sé cuántos años tiene, yo creo que más de 70, y me estaba platicando, me decía, no, mijo, es que era por fe, y decíamos, vamos a construir algo, y la gente le decía a mi esposo, no hay dinero. Pero mi esposo le decía, ¿cómo que no hay dinero? Si mi padre es el Rey de Reyes, claro que hay dinero, Dios va a proveer. Y me dijo una frase que se me quedó, fue, no sé si el lunes pasado, antepasado, pero me dijo, es que no caminábamos por lo que veíamos, caminábamos en fe hacia lo que estaba delante. Y me encantó esa frase, y es cierto, y yo estoy trabajando en un lugar en Agua Viva que fue comenzado por personas de fe. Y eso es nuestro llamado, a creerle a Dios. Y no caminamos conforme a lo que vemos delante de nosotros, sino en fe, en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha dicho. Y cuando nos agarramos de eso, se potencializa, se multiplica el potencial de lo que podemos hacer porque nos agarramos de Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. Padre, yo te doy gracias. Y así como Gabriel vino y apareció a Zacarías y él dudó, ven a hablarnos a nosotros. Yo pido sueños y visiones y visitaciones angelicales sobre personas aquí en la iglesia, pero que no dudemos como Zacarías, sino que creamos en tu palabra, que creamos más en tu palabra que en las circunstancias o en los retos o en las cosas difíciles o en las carencias. Tu palabra es por encima de, y tú tienes propósitos buenos para nosotros y para el porvenir y Valle de Guadalupe y México. Bendecimos nuestra tierra, bendecimos nuestra comunidad, declaramos salvación sobre esta comunidad, declaramos tu bendición y tu bienestar sobre cada una de nuestras familias, porque tú eres un Dios bueno y has preparado cosas buenas para los que te tememos y los que te seguimos. Te doy gracias, Padre. Yo pido que en medio de nosotros despiertes corazones como Juan el Bautista, que van delante de la presencia de Dios, que profetizan la palabra de Dios para este tiempo, la palabra de Dios y sus propósitos para este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.